Semana comenzó el proceso de vacunación contra la influenza, que cuenta con más de 8 millones de dosis disponibles. ¿Hasta cuándo se va a extender esta campaña? Esta y otras preguntas las vamos a profundizar ahora con la ministra de Salud, Jimena Aguilera, que se encuentra ya en contacto con nosotros. ¿Cómo está, ministra? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Natalie. Ministra, bueno, gracias por acompañarnos esta mañana y aclarar varias dudas también y entregar información súper útil para la comunidad sobre cómo poder acceder también a la vacuna de la influenza y cuál es el público objetivo. ¿Se nos puede contar un poquito en qué va a consistir esta campaña que ya se inició? Bueno, como todos los años, nosotros ya terminando el verano comenzamos la campaña de vacunación contra la influenza. Esta es la primera actividad de preparación para el invierno más formal, en la que estamos aplicando más de 7,7 millones de vacunas, 16.000 millones de inversión. La vacuna de influenza es la mejor herramienta que tenemos para prevenir la enfermedad grave y la hospitalización y muerte por influenza. Muchas veces la influenza se complica con neumonía, especialmente en las personas mayores, y la vacuna permite que la persona tenga un cuadro más leve o que incluso no se enferme, de manera de que protejamos la vida de todas las personas que queremos cuidar. Los grupos objetivos de la campaña de vacunación tienen relación con los grupos de riesgo, son las personas mayores en este año de 60 años, hemos bajado el tramo de edad de 65 a 60 años para ampliar la protección y además para homologarla con la vacuna de COVID-19 y que para las personas sea más simple el mensaje y que aprovechen de ponerse las dos vacunas si no se las han puesto. También, por cierto, el personal de salud, las personas con enfermedades crónicas, las embarazadas, que las embarazadas tienen un cuadro, una condición particular de gravedad cuando tienen influenza, por lo tanto también hay que protegerlas. Los niños hasta los 12 años, incorporamos a los profesores de todo el ciclo básico. También hemos incorporado otros grupos de interés, por ejemplo, los censistas que van a estar recorriendo la ciudad. Es muy importante que le abramos las puertas al censo como todos los años. El personal militar, el personal policial, los funcionarios esenciales del Estado, todos están llamados a ser vacunados contra la influenza. Ministra, ¿y cómo se va a desplegar esta vacunación, esta campaña? ¿Van a estar en los colegios? Por ejemplo, usted decía público objetivo o población objetiva serían niños menores de 12 años, también profesores de básica. ¿Podría haber vacunación en los colegios? ¿En qué otros lugares también se podría acceder en caso de que alguna de estas personas que cumplen con estas características quieran poder acceder a la vacuna? Bueno, como es habitual, todos los puntos de vacunación, todos los centros de la atención primaria tienen sus puntos de vacunación. Hay más de 800 puntos de vacunación. Los vacunatorios privados también les entregamos vacunas. Recordemos que esta es una vacuna gratuita para todos los grupos objetivos, una inversión que hace el Estado en protegerlo, pero se entregan también a los vacunatorios privados. Se va, por cierto, a hacer campañas que se llaman extramurales, en que la gente, los grupos que inmunizan van a las escuelas, van a los centros de establecimiento de larga estadía del adulto mayor, pero las personas que en realidad pueden ir, que pueden concurrir, tienen que acercarse a los centros de salud, a los vacunatorios, enterarse a través de la página web del Ministerio. Todos los centros de salud tienen vacunatorio. Y que ahí está la vacuna de influenza. Nosotros como Ministerio también hemos hecho el esfuerzo de abrir un vacunatorio en el centro de Santiago, que está en la calle Monjitas y que está abierto los fines de semana. Eso es súper útil también. Los horarios de ese vacunatorio en particular, ministra, si es que los tiene a mano, yo recuerdo que acá se amplió también al fin de semana, pensando justamente en las personas que trabajan en extensos horarios y no alcanzan a ir dentro de la semana regular. Sí, hemos tratado de que sea un horario en el que va más gente al centro entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. Súper, buenísimo dato entonces para quienes aprovechan el día sábado de ir ahí al centro a pasar a vacunarse a la calle. Sábado y domingo. Sábado y domingo, ahí sí, en calle Manquita. Oiga, ministra, esta campaña también tiene relación con lo que se viene para el invierno, con el mayor flujo de virus respiratorio y también un poco aprendiendo de lo que vimos el año pasado. ¿Cuáles fueron las enseñanzas que vimos sobre este aumento del virus sincicial también, que se adelantó el año pasado al invierno y nos sorprendió a todos con una gran cantidad de también muchos niños con cuadros graves de este virus? Bueno, lo que nos dejó de aprendizaje, como también lo que ocurrió en el hemisferio norte, es que los virus respiratorios todavía han tenido un comportamiento un tanto anómalo después de la pandemia. Y efectivamente el año pasado tuvimos un brote de virus sincicial, si ustedes recuerdan, que fue
incluso ni siquiera con la forma habitual del brote, como un rascacielos en el aumento de casos muy brusco, lo que implicó una necesidad de transformación de camas, de complejización de camas pediátricas que no había ocurrido con la pandemia, donde los niños no habían sido particularmente afectados. También con influenza el año pasado tuvimos un adelantamiento de la circulación del virus y de hecho llegamos al aumento, al máximo de circulación muy cercano al periodo en que empezamos a vacunar. Por eso es importante vacunarse rápido para estar vacunado y protegido antes de que empiece a circular el virus. Este año el virus influenza se está comportando un poco mejor. Del aprendizaje del virus sincicial y de lo que sufrimos el año pasado, lo que hemos hecho como Estado es invertir en una herramienta más moderna que hay, que es el anticuerpo monoclonal para el virus sincicial y que estamos a la espera, encargamos la compra, estamos a la espera de que llegue. Vamos a ser el primer país de Latinoamérica, incluso el primero del hemisferio sur, que vamos a usar este anticuerpo. Esto no es una vacuna, es un anticuerpo, es decir, ya vienen las defensas listas, se inyectan a los recién nacidos, van a salir protegidos desde las maternidades, desde el momento que empecemos a aplicarlo, y también vamos a llamar a los padres de los niños que nacieron desde octubre a la fecha a que lo vayan a recibir también a los puntos de inmunización. Entonces hemos reforzado la campaña de vacunación de influenza, estamos haciendo un llamado para que la gente se vacune más tempranamente, producto de que el año pasado circuló muy tempranamente, y con virus sincicial hemos hecho una inversión muy importante en tener el anticuerpo monoclonal y tener este esfuerzo de tener protegido a los niños de manera de que no tengamos este aumento de casos graves que implican la hospitalización y a veces la muerte, lamentablemente, de los niños. Así que estamos como invierno, como preparación del invierno, estamos muy entusiasmados, muy contentos de la inversión que hemos hecho. 16.000 millones en las vacunas, más de 60.000 millones en el tema del anticuerpo monoclonal, y vamos a estar dando a conocer cuando llegue el anticuerpo para que estén todos los padres atentos a que sus niños reciban la inmunización. Hemos ido anunciándolo de manera que la gente esté preparada para el momento en que los llamemos a inmunizarse, que va a ser probablemente en abril. Sí, esa es una noticia que muchos padres de recién nacido o personas que están también esperando a que nazca este bebé van a estar muy atentos, porque lo que vimos el año pasado fue muy difícil, le exigió mucho a toda la red de salud, hubo que reconvertir camas y eso también hizo que un poco que se adelantara también esta campaña, que es lo que hemos estado viendo también en el hemisferio norte, que vienen también saliendo del invierno. ¿Qué pasó este año? Ya habíamos hablado el año pasado que se podía de cierta manera prever que iba a haber un alza en la distribución de los virus respiratorios después de la pandemia. Este año, ¿qué nos puede anticipar lo que ya ha pasado en el invierno en el hemisferio norte? Bueno, en algunos países, particularmente en Europa, en España, hubo mucha actividad de influenza, estuvo muy fuerte. Y hubo problemas porque la influenza, si uno no está vacunado, en realidad produce, como comentaba anteriormente, la complicación de la neumonía en personas mayores y el requerimiento de camas. Entonces estuvo bastante fuerte la circulación de influenza, más que en años previos. Y el virus sincicial también en Estados Unidos produjo problemas con brotes parecidos a los que nosotros tuvimos. Por lo tanto, nosotros estamos ante la preparación de que tuviéramos un escenario similar, y por eso hicimos todo lo que he mencionado anteriormente, el aumentar las poblaciones para protegerlas contra la influenza y el adquirir el anticuerpo monoclonal para el virus sincicial, y reforzar todas las actividades de la campaña comunicacional, hacer el llamado más directo a las personas. La campaña tiene varias piezas de televisión, de radio, que informan directamente de cuál es el riesgo si uno no se vacuna, y que eso permite tener un mensaje más claro para las personas. Claro, el llamado a vacunarse y aprovechar también la posibilidad de acceder a estas vacunas de manera gratuita para toda la población objetiva. Ministra, este anuncio también iba de la mano con la implementación o el anuncio de una alerta también preventiva. ¿En qué consiste? Sí, bueno, las alertas sanitarias, nosotros tenemos esta posibilidad de promulgar alertas con base al Código Sanitario. Lo que nos permite es tener una capacidad de respuesta administrativa más eficiente y más fluida en relación a situaciones complejas, como por ejemplo la necesidad de compra de servicios, la necesidad de coordinar las camas públicas y privadas. Nosotros en los inviernos normalmente hacemos eso, también lo hemos hecho para las emergencias. Por ejemplo, ahora estamos con una alerta por el incendio de Valparaíso que se extendió hasta mayo. Eso nos permite, por ejemplo, trasladar y hacer la compra de servicios más rápido, incluso para los pacientes quemados, que tenemos algunos que se derivaron al sector privado, otros que están en el sector
público, entonces la alerta permite eso, permite compras directas, permite la contratación especial de personas que, por ejemplo, de funcionarios, de alumnos de los últimos años de las carreras de la salud para que apoyen en las labores de vacunación, en las labores asistenciales, es decir, una serie de medidas que son parte de la caja de herramientas que se tiene frente a las emergencias como sistema de salud. Que para estar preparado un poco, nos pasó mucho el año pasado, bueno, a nosotros incluso nos tocó ir a reportear a una urgencia y hablar un poco con los papás sobre cómo avanzaba el virus sincicial o la influenza, y en muchos de esos casos, los niños que más graves estaban en el caso del virus sincicial, había sido muy abrupto. Los papás no se habían dado cuenta en qué momento el virus se había agravado tanto, habían empezado con una leve tos. ¿Cuáles son los signos para estar alerta en el caso de que algún niño presenta algún síntoma y haya que llevarlo a urgencia? ¿En qué momento llevarlo y en qué momento quizás mejor esperar? Porque a veces también dicen, es peor llevarlo a urgencia y exponerlo a otros virus. ¿En qué uno se tiene que fijar? Claro, bueno, en primer lugar, lo primero es enfatizar un poco las medidas de prevención de las enfermedades respiratorias. Si uno tiene un niño recién nacido, la verdad es que hay que tratar de evitar que se le acerque mucha gente, que vaya ninguna persona que esté resfriada a verlo, que no lo estén besando, que se lave las manos antes de estar con él, y en general toda la población, el lavado de manos con alcohol gel, si es que no hay agua y jabón disponible, es muy importante porque los virus respiratorios se transmiten mucho a través de las superficies que quedan contaminadas cuando uno respira o tose, y después a través de las manos o da las manos a una persona que está con síntomas, uno se contagia. Entonces el lavado de manos, el uso de mascarilla cuando la persona está con síntomas también es muy relevante, el uso de pañuelos desechables, el que la persona usa el pañuelo y lo desecha, y no guarda, digamos, el pañuelo con secreciones respiratorias que están contaminadas con el virus. Eso es muy importante, y particularmente con los niños pequeños y con las personas que tienen alguna condición de riesgo. Cuando las personas ya se enferman, especialmente los niños pequeños, muchas veces, es cierto, los síntomas son leves, hay fiebre, pero cuando uno nota que hay dificultad respiratoria, que hay retracción, por ejemplo, que se nota que el niño está con una dificultad, que las costillas se hunden cuando está tratando de respirar, son signos de gravedad y hay que concurrir a un servicio asistencial. En el caso de los recién nacidos, de niños muy pequeños, es importante el concurrir a tiempo. En personas que ya no son grupos de riesgo, bueno, uno puede tratar de bajar la temperatura, si no tiene dificultad respiratoria, guardar reposo, que es importante, hidratarse adecuadamente y evaluar si tiene alguna complicación o si se mantiene así, ya en un par de días se van a sentir mejor. Pero lo más importante es tomar las medidas de precaución para los virus respiratorios, vacunarse de manera de evitar tener cuadros complejos. Para los niños pequeños vamos a tener el anticuerpo monoclonal y seguir las medidas generales de higiene respiratoria que son importantes para mantenernos todos sanos. Ministra, en el caso de las personas afectadas por los incendios en Valparaíso, ¿se está haciendo algún trabajo para acercar la vacunación o alguna preocupación especial en esta población que tiene una característica particular, que muchos de ellos todavía no tienen una vivienda donde pasar el invierno, están empezando a bajar las temperaturas y eso también podría hacerlo más susceptible a adquirir algún tipo de virus respiratorio? Sí, con la gente de Viña del Mar, bueno, el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota y los municipios han estado muy activos en tener puntos de atención cercanos a los lugares donde fue la catástrofe y no esperar a que la gente se traslade hacia los centros de salud familiar. Nosotros estamos muy orgullosos del despliegue del servicio y de los municipios en ayuda a las personas, y yo he recorrido los sectores y las personas lo reconocen bastante. El hecho que haya puestos, aunque sean puestos que son precarios, en el sentido de que son carpas, a veces con techito, pero está ahí el personal de salud atendiendo, vacunando, y efectivamente van a estar vacunando. Nosotros hemos previsto el tener una vacunación universal para las personas que están en la zona de catástrofe, de manera de que ahí no corran los grupos de riesgo, porque la vacuna de influenza la verdad es que nos beneficia a todos. Nosotros focalizamos en ciertos grupos de riesgo porque tenemos que tener un uso más eficiente de los recursos y es la estrategia que se recomienda a nivel global. Pero en realidad a todas las personas les conviene vacunarse contra la influenza. Entonces, en el caso de las personas que, como usted dice, están en una condición especial, están sin hogar definitivo, están en una condición más precaria desde el punto de vista sanitario, les vamos a ofrecer la vacuna a todos. Ministra, la cambio de tema ahora, ya dejando detrás un poco lo que es la campaña para el invierno y la vacunación, preguntarle por esta ley corta de las ISAPRES y lo que pasó también en el Tribunal Constitucional, que finalmente acogió el requerimiento de ciertos parlamentarios para
rechazar la incorporación de la mutualización a este proyecto. ¿Cómo ven ustedes desde el gobierno este debate? Bueno, nosotros la verdad es que, como ustedes saben, no fuimos partidarios de incorporar la mutualización. Esto surgió en el Senado, en la sala del Senado. Bueno, y nosotros, independiente de lo que ocurra con el recurso, seguimos tramitando la ley corta. Ahora estamos en la Cámara de Diputados. Hemos tenido bastante voluntad de parte de los parlamentarios, efectivamente, para seguir tramitándola rápidamente. Recordemos que nosotros tenemos un plazo acotado que está dado por la Corte Suprema justamente para promulgar dicha ley. Hemos ido avanzando de acuerdo a lo programado con la misma presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y con toda la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, y esperamos lograr que entremos en la votación en el mes de abril, de manera de lograr aprobar la ley en la fecha que está prevista. Nosotros con la mutualización como Ejecutivo hemos dicho que desde el punto de vista nuestro no es compatible con cómo está promulgada la sentencia, en el sentido que habla de contrato a contrato y que las personas se les cobró en exceso contrato a contrato, y así se debe calcular lo que se cobró en exceso. Ahora, aparte de los argumentos por lo de la mutualización, además de que quizás, para explicarlo en simple, explicar un poco que la mutualización reparte de cierta manera los riesgos de la operación de salud entre todos los afiliados, sí, y de esa manera también va a bajar en cerca de 900 millones de dólares, si no me equivoco, la deuda que tenía la ISAPRES con los afiliados, por lo tanto el dinero que tenían que devolver. Se indica que esto haría que las ISAPRES no tengan que acudir a una quiebra. ¿Cuál es la situación económica en la que estarían las ISAPRES y por qué también el gobierno no estaría entonces de acuerdo con la mutualización y que se haga este procedimiento? Bueno, estos son temas bien complejos, Natalia. Primero, efectivamente, las ISAPRES están en una situación financiera compleja, y si no fuese así, nosotros no habríamos hecho toda esta propuesta de presentar un proyecto de ley para dar cumplimiento a sentencias de la Corte Suprema. Es justamente porque las sentencias producen una situación que pone en riesgo la estabilidad del sistema, y por ello nosotros como Ejecutivo, en forma responsable, hemos propuesto un proyecto de ley de manera que se cumpla la sentencia, pero que se mantenga la estabilidad del sistema. Eso es como el primer tema. O sea, efectivamente hay una situación compleja y requiere que aprobemos una ley. Lo segundo es que efectivamente la mutualización del riesgo existe cuando uno establece un seguro, y todos los seguros funcionan de alguna forma en base a la mutualización. Pero eso estamos hablando, por ejemplo, incluso de cómo nosotros otorgamos o pusimos en práctica la gratuidad de los menores de 2 años que pidió la Corte Suprema, que ya está vigente y que es parte de la sentencia que comenzó ahora en marzo. Todas las personas que tienen hijos menores de 2 años, de hecho ya se les suspendió el cobro por esos niños, así como ya se rebajó el cobro por la prima GES, que esas cosas las personas ya las han percibido en el cobro de sus ISAPRES. Pero distinto es aplicar este concepto de la mutualización del riesgo a una deuda que se estableció por un cobro en exceso. Eso es lo que nosotros planteamos, de que si bien estamos de acuerdo con el uso del concepto de la mutualización del riesgo en los seguros y lo aplicamos, es distinto esta aplicación de este concepto hacia una deuda que, según la Corte Suprema, se produjo por el cobro en exceso que se debió contrato a contrato, que se aplicó en las personas a las que no tenían la tabla de factores nueva de la superintendencia y que ocurrió entre el año 2020 y 2022. Entonces, lo que sucedió ahí es que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que se les aplicaban distintas tablas de factores, las castigaba, en el sentido de que, por ejemplo, una mujer en edad fértil con un hombre podían tener un mismo plan, con un mismo precio base, pero producto de la tabla de factores a las mujeres se les cobraba un factor de 3 por ese precio base, mientras a los hombres se les cobraban 1,2, por ejemplo, por ese precio base. Entonces, esa diferencia del 3 por... la diferencia que tenía con el hombre y que en la nueva tabla de factores no existe, porque no hay diferencia por sexo, es lo que la Corte considera que fue un cobro en exceso. Y eso es lo que establece la deuda. Y por lo tanto ahora considerar que porque a esa mujer se le cobró en exceso, al que se le cobró de menos tiene que considerarlo en el cobro excesivo que tuvo a esa persona, y por lo tanto rebajárselo, la verdad es que no es lo que establece exactamente la sentencia, y por eso nosotros no lo hemos considerado en nuestra propuesta. Sí hemos considerado otros elementos que también fueron recomendados en las sesiones del Senado, como es considerar de que los planes no deben ir por debajo del 7%. Y eso de alguna forma permitió acotar el cobro en exceso, considerando que las personas que tenían planes por debajo del 7% se les había devuelto vía excedente. Claro, se les pagaba este excedente que podían utilizar así es, en por lo tanto no correspondería medicamentos volver a devolverles ese monto. Ministra,
Si es que esta ley sigue avanzando, ya sabemos que está ahí en proceso, ¿usted espera que esto se resuelva de aquí a abril? Si eso sucede... O sea, en mayo es el plazo nuestro. Lo que decía es que abril es para la Cámara, lo que estamos viendo en la Cámara de Diputados y la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Ya, tomando entonces como referencia mayo, que podríamos tener ya una resolución en mayo, si es que está aprobada por ambas cámaras, ¿para cuándo podrían los afiliados recibir alguna devolución? Bueno, una vez aprobada la ley, si se aprueba tal como está, la verdad es que las ISAPRES tienen un plazo acotado para presentar un plan de pago de la deuda y ese plan de pago, que es, porque al principio eran 6 meses, después se bajó a 3 meses, creo que ahora estamos en 2 meses, si es que no me equivoco, porque no lo he visto, no estaba con eso en mente, pero son 1 o 2 meses que tienen para preparar el plan de pago. Después lo revisa un consejo asesor nuevo que se está creando para la Superintendencia de Salud y ese consejo revisa ese plan de pago que tiene que tener, además de la forma en que va a pagar los cobros en exceso, tiene que tener un plan de ajustes de la ISAPRE de manera de que se comprometan a tener un uso más eficiente de los recursos, que rebajen los gastos de administración y ventas, por ejemplo. Para eso también la ley les permite que tengan un mecanismo de pago más eficiente, como pago por paquete de prestaciones y no prestación a prestación, como lo hacen hoy día. Y ahí también eventualmente las ISAPRES pueden pedir la necesidad de un ajuste especial. Una vez que esta comisión revisa ese plan, que también tiene un plazo acotado, la superintendencia puede aprobarlo o hacer una iteración para que lo corrijan y si en la iteración igual no se aprueba, ahí la superintendencia fija el plan de pago. Con todo lo que se espera es que después de aprobada la ley, aproximadamente en 3 meses las personas se les comience a pagar la deuda. Ya, perfecto. Dentro de 3 meses... Y además se haga efectivo estaría... la rebaja, porque recordemos que la sentencia, las sentencias tienen distintos elementos. Uno es que se aplique la tabla de factores y eso también significa una rebaja en el cobro hacia futuro de las personas que estaban con tabla de factores antiguos. Claro. O la igualdad, la mayor parte, la verdad es que en un 66% aproximadamente de las personas que estaban con tabla de factores antiguos, hay una proporción importante de ellas que les va a rebajar el cobro y otros se les va a mantener. Y bueno, y sobre ese mismo punto, ministra, le hago otra consulta que tiene relación con la ISAPRES. Estuvo llegando hace estas últimas semanas ya el aviso de aumento en los planes de la ISAPRES. Es sabido que es un método habitual de los afiliados acudir a un tribunal, claro, para impugnar este aumento. ¿Es usted partidaria que los afiliados hagan este proceso de judicializar estas alzas en sus planes? No, porque ciertamente todo lo que hemos hecho nosotros y lo que ha hecho la misma Corte ha sido tratar de reducir la judicialización. No puede ser que todo este tema de las ISAPRES ocupe el mayor tiempo de las Cortes y no se dediquen a otros temas que desde el punto de vista de la misma Corte y de la justicia son más relevantes. La Corte Suprema, en la primera sentencia que hizo con alcance general, fue justamente sobre el tema del reajuste anual. Y lo que exigió primero de que esa alza, ese reajuste que ahora se adelantó en 3 meses, fuera verificado por la superintendencia. Entonces esto quiere decir que la ISAPRE, y además se fuera sometido al índice de costo de la salud que establece un techo para dicha alza. Recordemos que la Superintendencia de Salud comunicó el índice de costos de la salud que estableció un techo, es decir, un máximo de alza para un 7,4%, y que ese techo no significa que todas las ISAPRES puedan subir hacia ese monto, sino que tienen que proponer sus alzas y además la superintendencia tiene que verificarlo. De manera de que las alzas fueron mucho menores en la mayor parte de las ISAPRES, algunas fueron 0,6%, y alrededor de 3 ISAPRES llegaron al tope del alza que está definido por el índice de costo de la salud. Claro, como existe este proceso de verificación que ya ocurrió en la superintendencia, la verdad es que no debería haber judicialización porque las mismas cortes van a considerar que el proceso, como fue el año pasado, ya fue verificado por la superintendencia. Por lo tanto, ya no hay arbitrariedad en ese cobro. Claro. Y que el alza se realiza dentro del marco que establece la ley, ministra. Por eso, en ese contexto no se debería judicializar. No debería, sí. Ministra de Salud, Jimena Aguilera, muchas gracias por su tiempo y por habernos acompañado esta mañana por TV. Muchas gracias y vayan a vacunarse. Eso, importante. Gracias, que tenga buen día. Gracias.